Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, La Biblia y la familia celestial. Dios ha enviado a sus profetas en cada época, y les ha permitido desempeñar el papel de mensajeros, que entregan la voluntad de Dios. Hoy, nos pasa lo mismo. Todos los que predican y hacen la voluntad de Dios en esta época son profetas enviados por Dios, ¿no es así? Hoy, estudiemos la voluntad de Dios para salvar a la humanidad y como está profetizada y escrita en la Biblia para todos los miembros de nuestra familia celestial que ahora adoran juntos en todo el mundo. Veamos el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Veamos el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un regalo precioso que Dios ha enviado a la humanidad. El mensaje que Dios ha enviado a lo largo de los 66 libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de amor. Las cosas de las que debemos tener cuidado, las cosas que no debemos hacer, las cosas que definitivamente debemos hacer, las cualidades que debemos tener y los estatutos de Dios que debemos guardar, están completamente enumerados en la Biblia. Todo esto es para nuestra salvación. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Dice que la Biblia puede hacernos sabios para la salvación. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es un texto escrito basado en pensamientos u opiniones humanas, sino que está compuesta por los 66 libros de las Escrituras tal como los tenemos hoy, fielmente transcritos para transmitir la voluntad de Dios y su palabra exactamente como fue dada. Aunque la Biblia registra algunos relatos con cientos o miles de años de diferencia, ¿qué ocurre con todos estos registros? Dios escribió la Biblia de tal manera, que todo lo que venía antes y después de los relatos se cumpliera exactamente. Ya que estas palabras están escritas absolutamente para nuestra salvación, no está escrito que no se debe añadir, ni quitar nada a ellas insertando opiniones humanas. Veamos ese pasaje. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Veamos el capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿No se refiere este libro a la Biblia? Si alguno añadiere a estas cosas, si alguien añade algo a las palabras de la profecía de la Biblia, ¿qué hará Dios? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por lo tanto, no debemos añadir cosas que no estén en la Biblia. ¿Qué más dice en el versículo 19? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar palabras significa restar.
Si restamos, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las palabras de la Biblia contienen elementos muy importantes que no podemos añadir ni quitar a voluntad. Como cada parte de las Escrituras es esencial y necesaria para nuestra salvación, Dios le ha dado a la humanidad los 66 libros de la Biblia. Hoy en día, numerosas iglesias insisten en que cada una de ellas tiene razón. El reino de los cielos no es un lugar al que podamos entrar según nuestra propia afirmación. ¿No se encuentra la salvación y el reino de los cielos en poner en práctica la palabra de Dios? Hoy en día, muchas iglesias a nuestro alrededor adoran solo a Dios Padre, pero, ¿qué nos dice Dios en la Biblia? La respuesta se puede encontrar fácil y simplemente si lo confirmamos a través de la Biblia. Sin embargo, sin confirmarlo a través de la Biblia, algunas personas dicen, lo que la otra persona cree o sigue debe estar equivocado. Si actúan así, no es más que bloquear el camino para recibir la verdad de Dios. Por lo tanto, nadie debe tener ideas preconcebidas. ¿Y si alguien que conoce el camino les muestra el camino correcto? ¿Y si el camino que ustedes recorrieron ayer fuera el equivocado? Es la voluntad de Dios que ustedes se aparten de ese camino y se arrepientan, ¿no es así? Aunque están Dios Padre y Dios Madre en la Biblia, la gente ignora las palabras de Dios, no añadiréis ni quitaréis de la Biblia. Esta es la realidad de la fe en nuestros días. Entonces, estudiemos la Biblia sobre Dios Padre y Dios Madre. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es Dios quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Por voluntad de quién fueron creados? Por la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que la distancia entre el Sol y la Tierra, sus posiciones y todo lo relacionado con ellos fueron determinados por Dios para que la vida humana pueda existir en este planeta, los seres vivos puedan sobrevivir y el agua y el aire puedan estar presentes. Está escrito, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, dijo que nada en este mundo fue hecho sin su voluntad. Hermanos, piensen en la existencia de todos los seres vivos en esta tierra. ¿Existe algún ser sin padre o madre? Ya sea en el mundo de los animales o en el de las plantas, donde quiera que haya vida, debe haber una madre. Donde no hay madre, no hay vida. Por lo tanto, el mundo sin madre es el mundo de la muerte. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios Madre no existe, ¿puede haber vida en el eterno reino de los cielos? El reino de Dios es el reino de la vida. Confirmemos que no solo Dios Padre, sino también Dios Madre, existen en el mundo espiritual. Cuando la gente va a la iglesia, describe a Dios como Dios Padre. No importa a qué iglesia vayan, dicen lo mismo. ¿Se utiliza la palabra Padre en una empresa? ¿O es un término utilizado por una organización nacional? ¿Dónde se utiliza? Padre existe como título dentro de cada familia. Nos llamamos hermanos y hermanas.
Los títulos hermanos y hermanas también se usan en las familias. Padre, hermanos y hermanas existen. Entonces, ¿quién más debe existir? Hay muchas personas que dicen, debe haber una madre en la familia terrenal. Sin embargo, insisten en que no hay madre en la familia celestial ni en el mundo espiritual. Aquí está en juego el importantísimo asunto de la salvación. Dios es nuestro Padre. No es un título que la Iglesia haya elegido arbitrariamente, sino una designación que se enseña en la Biblia. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9, Jesús vino a esta tierra, para enseñar a quienes vivían ignorando la providencia del reino de los cielos que Dios es nuestro Padre. Versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo se le llamó a Dios? La Biblia nos dice que Él es nuestro Padre. ¿No es Dios nuestro Padre espiritual y no nuestro Padre físico? Veamos el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La Biblia nos enseña claramente, tenemos un Padre físico que dio la vida a nuestros cuerpos físicos, y el Padre espiritual que engendró nuestro espíritu, es decir, Dios. ¿No es la Biblia la palabra de verdad? ¿No significa la palabra verdad algo que es un hecho? El que existe en el mundo espiritual como Padre es nuestro Dios. ¿No es el título de Padre un título que utilizan los hijos que han heredado su misma carne y su sangre? Un padre se refiere a un hombre que tiene hijos. Ya que Dios ha escrito todas estas cosas en la Biblia, nunca debemos añadir ni quitar nada de ellas. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es como Dios estableció nuestra relación con Él, como la de un padre y sus hijos. Padre, hijos e hijas, son títulos que se utilizan en las familias. Sin embargo, todas las iglesias de hoy en día entienden la Biblia solo hasta este punto. Entonces, ¿hay algo más en la Biblia sobre la madre? Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A quién se menciona claramente en la Biblia? Entonces, ¿a qué se refiere este arriba? Se refiere al reino de los cielos. Por lo tanto, ¿quién es la Jerusalén que está en el cielo y es libre? Ella es nuestra madre. Continuemos con el versículo 28. Así que,
hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La mujer libre está escrita en el versículo 26, como la Jerusalén de arriba. Ella es libre y, ¿quién es ella? Entonces, ¿quién debe existir para nuestros espíritus? Se menciona claramente en Apocalipsis capítulo 22, no añadiréis ni quitaréis de la Biblia. Entonces, según las palabras de la Biblia, ¿debemos reconocer o negar la existencia de Dios Madre? Aunque está escrito en la Biblia, muchas iglesias hoy en día no se dan cuenta, por lo tanto, dicen, hay un solo Dios, Dios Padre. El mundo de los animales y de las plantas en la tierra fueron creados por Dios para su voluntad. Son los libros de texto de la naturaleza que Dios nos ha abierto. Todo contiene la voluntad de Dios. Necesitamos pensar por qué tantos seres vivos tienen padre y madre. Sin un padre y una madre, ¿podemos dar vida a las futuras generaciones? Absolutamente no. Esta es la voluntad de Dios. Al igual que existe Dios Padre en el cielo, existen padres en esta tierra. Al igual que existen hermanos y hermanas en esta tierra, existen los hermanos y hermanas espirituales en el cielo. Al igual que existe una madre en la familia terrenal, la Biblia nos enseña que existe Dios Madre en la familia celestial. Esto se nos revela claramente ahora. Hoy en día, hay numerosas iglesias que afirman creer en Dios, pero excluyen todas estas cosas. Esto es una prueba fehaciente de que no reconocen la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículo 26 no fue escrito por mí, no es algo que ustedes escribieron. Las personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, recibieron todos estos escritos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos entender a nuestra madre en Gálatas capítulo 4 versículo 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Veamos el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre. Dios está creando al ser humano, ¿no es así? La Iglesia de Dios dice que hay dos dioses que crearon a la humanidad. A partir de este momento, hay una separación completa entre las enseñanzas de la Iglesia de Dios y las de todas las demás iglesias del mundo. Dicen, ciertamente hay un solo Dios. ¿Quién está hablando aquí? Está escrito, entonces dijo Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos confirmar que la humanidad fue creada por Dios, quien se refirió a sí mismo como nosotros. Hermanos, la palabra nosotros es plural, no es singular. Si solo existiera un solo Dios, Él debería haber dicho, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Sin embargo, Dios no lo expresó así. Al contrario, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Veamos el versículo 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quiénes creó Dios? Al hombre y a la mujer. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, un hombre y una mujer fueron creados. ¿No muestra esto claramente que dentro de la imagen de Dios, existe tanto una imagen masculina como una imagen femenina? Es por eso que Dios utilizó la expresión, hagamos al hombre. La gente se ha referido a Dios que tiene la imagen masculina, como Dios Padre, hasta el día de hoy. Entonces, por naturaleza, ¿cómo debemos llamar a Dios que tiene la imagen femenina? Es natural. ¿No es Génesis el primer libro de los 66 libros de la Biblia? En el primer capítulo, Dios nos hizo saber que Dios Padre y Dios Madre existen. Además, en el Antiguo Testamento, el término Elohim se utiliza aproximadamente 2500 veces para referirse a Dios. Se utiliza Elohim solo porque no hay un sustantivo singular. Cuando la Biblia emplea el sustantivo en singular para referirse al único Dios, utiliza el término Eloah. Al igual que un sustantivo singular se convierte en plural al añadir la letra S al final de la palabra, en hebreo. Si se añade la terminación im, a, Eloah, esta se convierte en plural. Se convierte en Elohim. Aunque existe una forma en singular, ¿de qué manera la registró Dios en el texto original de la Biblia? Elohim. Aunque Dios llenó la Biblia con esta enseñanza, la gente insiste, solo existe Dios Padre, y no existe Dios Madre. Esta es una enseñanza completamente errónea. Veamos el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos prometió Él? La vida eterna. Dios prometió conceder la vida eterna a toda la humanidad. En cuanto a la pregunta, ¿de quién viene la vida?, los científicos de la vida del siglo XXI han llegado a una conclusión definitiva. Descubrieron el hecho de que sin una madre, la vida no se puede transmitir de ninguna manera a la siguiente generación. Por lo tanto, dentro de toda la creación de Dios, Él estableció el principio de que donde hay un padre, también debe haber una madre. ¿No explica Hebreos capítulo 8 versículo 5, que lo que hay en la tierra es figura y sombra de lo que hay en el cielo? Entonces, si existe una madre en el mundo terrenal, el mundo de la figura y la sombra, ciertamente debe existir una madre en el mundo de la realidad. Por eso en Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Dios revela, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27, ¿qué se dijeron Dios Padre y Dios Madre? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No está registrado en Génesis, capítulo 1, versículo 27, que el hombre fue creado y modelado según la imagen masculina de Dios, y la mujer fue creada y modelada según la imagen femenina de Dios? Por lo tanto, la existencia del varón y la mujer en esta tierra testifica que Dios Padre y Dios Madre existen en el cielo. Si solo hubiera un padre y no hubiera una madre, la vida nunca podría existir. El mundo de la vida simplemente no podría existir. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, confirma que Dios hizo todo así según su voluntad. Por lo tanto, este mundo de la vida fue dado a la humanidad como un regalo, completamente por la voluntad de Dios. Entonces, como el reino de Dios es el reino de la vida, Dios Madre también debe estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Un mundo sin Dios Madre es un mundo de muerte.
En esta tierra hay innumerables especies de animales y plantas. Ya sea en el mundo de las plantas o en el mundo de los animales, un mundo sin madre es un mundo de muerte. En un mundo de vida, como el reino de los cielos, debe existir la madre. Si miramos Génesis, capítulo 1, versículo 26, ¿quién existía incluso antes de que Dios creara a los primeros seres humanos, Adán y Eva? ¿No existieron Dios Padre y Dios Madre? A través de Génesis capítulo 1, Dios ya nos ha revelado el reino de los cielos, donde existen Padre y Madre. Se nos enseña a entender y aceptar las palabras de Dios en la Biblia tal como son, sin añadirlas ni quitarlas en lo más mínimo. Por lo tanto, aunque la gente diga, solo existe Dios Padre y no Dios Madre, todos debemos entender que su enseñanza es absolutamente falsa. Un hijo solo puede existir a través de una madre. Por eso, con respecto al tiempo en que se encontrarán a todos los hijos del cielo perdidos, Dios dijo, los juntaré como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Ya que Jesús usó esta parábola, tomémonos un momento para reflexionar sobre su significado. Los gallos rara vez juntan a sus polluelos. Cuando un enemigo ataca, simplemente defienden a los polluelos, pero eso es todo. Sin embargo, ¿qué pasa con la gallina? Cuando un ave de rapiña vuela en círculos para robar un polluelo, la madre gallina instintivamente siente el peligro para sus crías y deja escapar un grito de urgencia. Normalmente, cloquearía suavemente, pero en ese momento, dejó escapar un grito desgarrador. Al escuchar este grito, todos los polluelos corren hacia su madre. La madre extiende sus alas lo más que puede, reuniendo a todos sus polluelos de forma segura debajo. En ese momento, ni siquiera un ave de rapiña se atreve a atacar a los polluelos. Aunque el depredador sabe que la gallina es normalmente mucho más débil, no se atreve a atacar a una madre que protege a sus crías porque las defenderá con su propia vida. Estos ejemplos nos ayudan a entender que detrás de la providencia que obra en toda la creación de Dios, está su propósito de diseñar el mundo terrenal, para revelar el mundo espiritual e invisible como la realidad, que es el reino de los cielos. Hoy en día, hay innumerables iglesias a nuestro alrededor. Es bueno creer en Dios, pero ¿cuál dijo que sería el resultado si las enseñanzas de la Biblia se enseñan incorrectamente o en vano? Veamos juntos las palabras en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Acaso la gente que dice creer en Dios no le llama, Señor, Señor? No todo el que afirma creer en Dios entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Es la voluntad de Dios tener fe completa en Dios Padre y Dios Madre? ¿O es la voluntad de Dios enseñar e insistir en que solo Dios Padre existe? Debemos entender todas y cada una de las enseñanzas de la Biblia con claridad.
Por lo tanto, una sociedad puede creer correctamente en Dios solo cuando acepta que enseñar la palabra de Dios según la Biblia es la manera más precisa. Sin embargo, eso no es lo que está sucediendo. En muchos casos, se quita lo que está escrito en la Biblia y se añade lo que no está escrito en la Biblia. Cuando Dios vino a esta tierra, dio un mandato claro y solemne. Haced la voluntad del Padre. Que nos enseñó Dios a través de Génesis capítulo 1 y Gálatas capítulo 4. Dios nos reveló que existe Dios Madre, o dijo que no existe. ¿Por qué Dios diseñó que toda la vida naciera solo a través de una madre? Como no podemos ver las cosas del cielo con nuestros ojos físicos, Dios ha establecido el sistema en esta tierra como modelo, permitiéndonos aprender y entender el reino de los cielos. Dios estableció la familia de manera única, conectando a sus miembros a través de lazos de sangre. Esto es lo que comúnmente llamamos una relación de sangre. Del mismo modo, ¿cuál es la verdad que Dios nos ha dado para unirnos en una relación de sangre espiritual? A través de la Pascua del Nuevo Pacto, no declaró Él, esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y también nos mandó claramente recordar y guardar la Pascua. Sin embargo, las iglesias de hoy en día ni siquiera guardan la Pascua del Nuevo Pacto, la verdad que Jesús tan ardientemente deseaba y ordenaba. Debemos predicar todas estas verdades por todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En 2 de Timoteo capítulo 3, ¿qué dice que les ocurrirá a los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo? ¿No nos enseña que si tratamos de vivir una vida piadosa en Cristo, con la fe que lleva al reino de los cielos, seguramente enfrentaremos algunas dificultades de los que nos rodean? Cuando la gente guarda el culto dominical y la Navidad, otros piensan, eso debe ser una iglesia. Sin embargo, cuando decimos, guardamos la Pascua y el día de reposo, creemos en Dios Madre, ¿cuál es su reacción? ¿Oh, no es una iglesia extraña? No es extraño en absoluto. Desde la perspectiva de Dios, ¿no es esta la iglesia que tiene la fe más exacta y completa? Por eso Pedro y Pablo asistían a esta iglesia. Es la misma iglesia que Jesús estableció. No importa cómo nos vea el mundo, el juicio del mundo es diferente del de Dios. Que den muchos frutos hermosos del Espíritu Santo. Oro para que todos los hijos celestiales, y toda Sión, se mantengan firmes ante los ojos de Dios. Muchas gracias.